Hola amigos, bienvenidos nuevamente, mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal GateW, bienvenidos a la información. Bueno amigos, voy a exponer los hechos y noticias más importantes y como les advertí en el último video, quiero que presten atención a este video porque como les advertí en ese video, creo que esta crisis económica, esta guerra de mercados, de monedas, esta guerra psicológica, tarde o temprano nos va a llevar a una guerra, a una tercera guerra mundial, y de lo cual nosotros como ciudadanos somos responsables de estar bien informados para evitar que esto suceda, no caer en el juego de los psicópatas que pretenden llevar al mundo a la destrucción, todo por mantenerse y mantener el poder. Amigos, pero para que entiendan lo que trato de decirles, aquí van las últimas informaciones. Lo más importante es lo que está sucediendo en Europa, especialmente este flujo migratorio hacia Europa de todas y cada una de las regiones en conflicto. Y los medios de comunicación, como yo les nombro, las prostitutas y empty suits, han tratado siempre que hablan de esta crisis o de este flujo migratorio de refugiados sirios. Es la verdad, siempre utilizan refugiados sirios. Escuchen bien lo que les digo, porque es una guerra psicológica. Refugiados sirios. Y yo les pregunto una cosa, no son solamente, son 51 millones de personas desplazadas alrededor del mundo. No son todos sirios. Unos son de Afganistán, otros de Yemen, otros de Libia, otros de Irak, de todos y cada uno de los lugares donde Estados Unidos ha intervenido directa o indirectamente. Y los medios de comunicación siempre hablan de refugiados y tratan de desviar la atención. Hablan de esta crisis, pero jamás dicen quién es el responsable de este flujo migratorio. Y como les digo yo, son y vienen todos, no son solamente sirios. Ellos tratan de decir que refugiados sirios para tratar con esto psicológicamente de inyectarle la idea a las personas de que si se deshacen del señor Bashar al-Assad, las cosas van a cambiar, lo cual es una farsa. Aún si se deshacen del señor Bashar al-Assad, lo único que harán es que los grupos terroristas van a tener un país más de donde extender más sus garras alrededor del mundo, apoyados por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Pero por qué digo esto? Porque este pasado 4 de septiembre el señor secretario de Estado, John Kerry, advirtió a su homólogo en Rusia, el señor Sergei Lavrov, secretario de Estado ruso, que le preocupa al Pentágono la presencia militar de soldados rusos en territorio de Siria, acusándolo supuestamente de que está incrementando su presencia militar. Cuando se supone que el señor Vladimir Putin aseguró que estaba dispuesto a apoyar a la coalición internacional en su lucha en contra del terrorismo. Y aquí viene lo absurdo, porque ¿por qué precisamente, a Estados Unidos le molesta que Rusia participe? Y Estados Unidos le pide que no participe. La pregunta es, ¿por qué razón? Y cuando se supone, y aquí viene la hipocresía de Estados Unidos, se supone que Rusia desde hace 3 décadas mantiene o tiene esta base militar en Siria, en Tartus. Si tiene una base militar y está rotando constantemente a sus militares a Rusia, de Rusia, digamos, a Siria, de Siria a Rusia, hay un constante movimiento. ¿Por qué ahora le molesta a Estados Unidos? Le molesta porque ahora Rusia está dispuesta a apoyar, así también como Irán están dispuestos a apoyar al gobierno de Siria, de Bashar al-Assad, en su lucha en contra del terrorismo. Pero como Estados Unidos está detrás del terrorismo, obviamente sabe que si Siria, así también como Hezbollah, el grupo de resistencia libanés que lucha en contra del terrorismo apoyando al gobierno de Bashar al-Assad, y lo hace Siria, y lo hace Irán, y lo hace Rusia, prácticamente tiene una guerra perdida en contra de... digamos que sus terroristas van a perder la guerra en contra de estas naciones, por lógica. Porque los soldados rusos son muy efectivos, así también como los iraníes, obviamente, y los de Hezbollah, que son los mejores o los principales o los mejores luchadores en Medio Oriente. Para Estados Unidos sería una guerra perdida, por eso les preocupa. Y si no creen que están detrás del terrorismo, aquí candidatos presidenciales de los Estados Unidos acusan, fíjense la noticia, candidatos presidenciales republicanos acusan al gobierno de Barack Obama de ser el responsable de la crisis migratoria de Siria a Europa, por no haber apoyado más directamente y con más armas a los grupos terroristas que operan en Siria. Aquí los mismos políticos en los Estados Unidos están aceptando, están detrás del terrorismo, pero acusan a China de desestabilización, acusan a Rusia de agresión, y aquí vemos
todo lo que está sucediendo. Así es que, amigos, y así Inglaterra, el señor David Cameron se prepara para intervenir también militarmente en territorio de Siria. O sea que prácticamente no estamos hablando ya, hay que ser honestos, no estamos hablando de una guerra en contra del terrorismo. Estamos hablando de una guerra en contra de Siria y de aquellos que apoyen a Siria, ¿ok? Pero les digo, hay que prestar atención a los movimientos que hace Estados Unidos y Europa, porque estos son los que están principalmente desesperados por tratar de detener los avances económicos de las naciones que vienen surgiendo. Brasil, China, India, Rusia, todas las naciones capaces de desplazar sus economías, estos nunca lo permitirán. Estos serán capaces de destruir a la mitad de la población humana con tal de mantener el poder. ¿Okay? Esa es una realidad. Y si no, veamos lo que sucede en Ucrania. La otra puerta en la cual yo miro un conflicto que se podría extender a toda Europa. Este pasado 10 de septiembre, según The Global Research Institute, así también como la cadena Russia Inside y Sputnik News, aseguran que el Pentágono, o sea, la Casa Blanca, no solamente el Pentágono, sino también el gobierno de los Estados Unidos está presionando al señor Petro Poroshenko para que lance una guerra directa y más fuerte en contra de las regiones separatistas, de las regiones que buscan su independencia de Ucrania, Lugansk, Odessa, Etloyansk, o la Nueva Rosilla, o la Nueva Rusia, como le quieran nombrar. Ahí el gobierno de los Estados Unidos presiona a Poroshenko para que lance una guerra, ¿ok? A finales de septiembre, a finales de este mes al cual todas las naciones le temen. ¿Para qué? Para desviar la atención del público de cómo las economías se están empezando a desplomar. Y miren, no solamente eso. Según algunos de los altos oficiales en Lugansk, aseguran que el gobierno de Petro Poroshenko está amasando, el señor Petro Poroshenko está amasando en la línea que supuestamente, la cual no puede cruzar hasta estos momentos debido a los acuerdos firmados en Minsk por el señor Petro Poroshenko, el señor Frank Holland, la señora Angela Merkel y el señor Vladimir Putin, que pusieron una línea y la cual no ha cruzado en estos momentos, aunque ha lanzado ataques en contra de Lugansk y Odessa, no la ha cruzado. Pero ahora los diferentes altos militares, precisamente de Lugansk, aseguran que Petro Poroshenko está amasando enormes cantidades de tanques, ¿ok? De tanques, Humvees y todo tipo de armamento en esa línea, ¿ok? Y Estados Unidos está presionando precisamente a Petro Poroshenko para que lance una guerra. Y el señor Petro Poroshenko, ¿saben por qué lo va a hacer? Porque también, poco a poco, su credibilidad en el mismo Ucrania está desapareciendo y cada vez tiene más problemas, están en bancarrota y obviamente para desviar la atención de los ucranianos prefieren llevarlos a la destrucción, a la muerte. Eso, amigos, es lo que viene, desafortunadamente es lo que viene. Y se habrán dado cuenta que Rusia terminó de hacer ejercicios militares con China, los más grandes. Estados Unidos continúa haciendo realizando ejercicios militares cerca de las Coreas. Lo mismo que en el este de Europa, incrementa su presencia militar en el este de Europa, pretenden abrir centros como en los países del Báltico, en los países como Lituania, Estonia, ahí pretenden abrir centros de comando de la Organización del Atlántico Norte, que por la amenaza rusa, y como les dije yo, y les reitero amigos, desafortunadamente no es la amenaza rusa, es la amenaza estadounidense que pretende llevar al mundo a la destrucción antes que aceptar que económicamente China y Rusia lo están derrotando. ¿Y por qué digo China y Rusia? Ya les dije en el video anterior, y hoy precisamente vienen noticias no solamente del mismo Estados Unidos, sino de Russia Inside, Russia Today, Global News y muchos otros lugares donde aseguran que debido a la caída o a lo barato del rublo, Rusia ha incrementado, o digamos la economía de Rusia, las exportaciones están creciendo de manera traumática, ¿ok? O sea, Rusia o su economía está expandiéndose, su productividad se incrementa, ¿ok? Yo les dije y les reitero, no hay manera de ganar esta guerra en contra de Rusia. Y Rusia, como les dije yo, y voy a reiterarlo y luego lo van a reafirmar, que Rusia es la
principal potencia en estos momentos. Ni siquiera China, con todo el poder económico, ni con toda la infraestructura, ni con toda esta economía que supera a la de Estados Unidos, ni siquiera con todo y eso tiene el poder económico real que contiene Rusia. Yo les he dicho que Rusia es la verdadera potencia, no el resto. Y desafortunadamente, lo que afecta casi a la mayoría de las naciones del mundo no le afecta a Rusia, ni siquiera esta crisis financiera, esta crisis monetaria, porque Rusia está muy desconectado y no depende tanto de las diferentes naciones. Y ahora, con estas sanciones económicas, como les dije yo, lo único que ha hecho es incrementar su poder. Es la verdad. Pero bueno, de cualquier manera, de todo lo que siga aconteciendo, yo seguiré informando. Yo expongo la noticia y los hechos. Ustedes son los que deciden. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.